un podcast de Cooperativa. Hola Santiago La Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de viernes 23 de enero lo vamos a compartir con Bettina Horst. Ella es directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, con Ignacio Walker, ex canciller, fue senador también, fue presidente de la DC. También con Cristian Monkever, él es de Renovación Nacional, fue presidente de ese partido, fue ministro SECPRED, Desarrollo Social y Vivienda. Y también con Flavia Torrealba, que es la presidenta del Partido Regionalista Verde Social. Con ellas y con ellos entonces nos tomamos nuestro primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar una vez más acá. Ya nos vamos acercando al fin de la temporada de El Primer Café. Nos queda una semana, y después entramos en receso, como el Congreso, durante el mes de febrero. Bueno, esta semana estuvo marcada, ¿no es cierto?, por la definición del gabinete del próximo presidente, el presidente electo José Antonio Kast. Muchísimos comentarios de todo tipo. Como siempre, cada vez que se nombra un gabinete, surgen las críticas, los halagos, las polémicas, en fin. A ver, quería comenzar por Ignacio Walker. A ver, ¿cómo definiría el gabinete que ha presentado José Antonio Kast, Ignacio? A ver, primero, Cecilia, muy buenos días a todos y a todas. Yo deseo que al presidente entrante, José Antonio Kast, al gabinete y al gobierno les vaya bien, para que a Chile le vaya bien. Ese siempre ha sido mi predicamento respecto de un gobierno democráticamente electo, como es el caso. Ahora bien, en el análisis, la crítica más lapidaria la hizo Pablo Longueira, ¿no es cierto?, el día martes. Antes de conocer quiénes eran los claro, designados. Claro, porque ya más o menos se sabía, sí. Faltaba la formalización, pero él dice que primero no hay diseño, segundo que hay improvisación y tercero que no hay coalición política. O sea, son críticas muy duras viniendo de alguien, ¿no es cierto?, desde el sector, desde el Chile Vamos, la UDI, etc. ¿Qué es lo que yo diría? Primero, 16 ministros independientes de 25. O sea, una vez más la derecha, como ocurrió con Jorge Alessandri, con Sebastián Piñera en el primer tiempo, por el primer gobierno, sí. Hay una apuesta por el mundo independiente, por los técnicos. Segundo, me hago la pregunta, ¿es lógico, es razonable que amarillos, demócratas, socialcristianos, Evópoli, ninguno de los cuales existe legalmente, son partidos que ya no existen legalmente, tengan la misma representación ministerial que Renovación Nacional y la UDI? Es decir, un ministro. Ahí claramente hay algo raro, ¿no? Tercero, en lo positivo, en lo político, Claudio Alvarado, García Ruminot, ¿no es cierto?, conocen bien la política, los partidos, el Parlamento. Creo que ahí hay un tema que es interesante. Entonces, yo creo que este es un gabinete hecho a la medida de José Antonio Kast. Ni siquiera lo critico eso, ¿no? Yo digo que es una característica, o sea, no es un gabinete de partidos que le dé consistencia política, no hay una coalición política. Luego, el Partido de la Gente y el Partido Nacional Libertario, que suman 22 diputados, no están en el gobierno. Hay una opción de Johannes Kaiser, ¿no es cierto?, del Partido Nacional Libertario, que hay ahí una discusión de no ser parte del gobierno. Entonces, yo creo que parte debilitado políticamente porque carece de consistencia política, de proyecto político, no es una coalición política, no hay como un diseño político, ¿no? Ese es mi primer apronte al diseño del gabinete. A ver, Bettina Horst, ¿cómo lo ves tú a estas observaciones que hace Ignacio Walker? Y le agrego esto de los independientes, que se ha comentado mucho durante toda la semana, ¿verdad? Y que también los analistas han dicho, bueno, que con las subsecretarías ahí se va a compensar el tema esto de personas de perfil netamente político. Bettina.
¿Qué tal, Cecilia? Saludarte y también saludar a los auditores de Radio Cooperativa esta mañana. A ver, en relación a lo que planteaba Ignacio, es algo que se ha venido repitiendo, ¿no es cierto?, casi como majaderamente, que el hecho de tener un cuadro importante de figuras independientes de partidos políticos, ¿no es cierto?, que es una debilidad de un gabinete. Yo creo que primero que nada hay que, sin prejuicio, evaluar realmente las figuras que están dentro del gabinete, que son figuras con una tremenda trayectoria en sectores privados, algunos con más experiencia pública, aunque haya gente vinculada a los sectores privados, eso también muchas veces se traduce en tener relaciones con el mundo público, con la política, y ahí también se construyen aprendizajes importantes. Yo creo que en el fondo acá lo que hay obviamente es una desazón de distintos sectores políticos, ¿no es cierto?, y de quienes les gusta mucho la política, de que este es un gabinete que más bien obedece a una situación particular que se ha planteado durante la campaña, que es un gabinete de emergencia, que no es un gabinete político, de coteos políticos o de la tradicional y vieja política como quizás nos hemos acostumbrado a que se hace en Chile. Por eso yo siento que es consistente con el relato, con el discurso con el cual se llegó a la presidencia por parte de José Antonio Kast. También en lo político es una configuración de nombres que vuelven a recrear la coalición por el rechazo del año 2022, ¿no es cierto? Y eso también tiene sentido desde un punto de vista de centrar un gobierno en ciertos ejes centrales, como ha sido la recuperación del orden público, la recuperación de la economía, la recuperación en áreas sociales, consistente con eso. Y también yo creo que cuando uno necesita hacer cambios profundos y reorientar y reencauzar el camino, el trayecto del país hacia una senda de progreso y crecimiento, también hace sentido que las figuras que se eligen para eso sean figuras que sean de confianza cercana del presidente de la República, no figuras que impongan partidos políticos, porque muchas veces llegan al gabinete figuras impuestas por los partidos políticos, pero quizás tienen menor sintonía con el presidente de la República, y eso sin duda que dificulta avanzar y profundizar en un programa de gobierno que, bueno, que se dio a conocer durante los meses de campaña. Entonces, yo la verdad que yo creo que en esta etapa todavía de instalación y dándose a conocer paulatinamente también la subsecretaría y los demás equipos de trabajo, yo sería más cauto y más bien me enfocaría en entender que hoy día el país necesita algo distinto de lo que está acostumbrada la política tradicional, y por eso no me extrañan quizás las palabras tanto de Ignacio como de Pablo Longueira en su momento, que él también citaba, que son un poco parte de eso, sino más bien mirar hacia adelante y ver cómo se va encajando este modelo en lo que requiere el país. A ver, Flavia, le mando un mensaje a Cristian Monkeberg, que lo estamos esperando que se conecte, por favor. No sé qué está haciendo. Flavia Torrealba, ¿cómo estás? Buen día. A ver, avancemos un poco. Bueno, lo que se ha dicho, más agrego... ¿ahí me escuchó? Cristian Monkeberg, ya. Aquí estoy. Ah, ya, por fin. Buenos días. Buen día, Cristian, ¿dónde estaba? Disculpas. Ah, bueno. Tratando de conectarme, pero ya lo logré. Ya, bueno, ok. Y buenos días a todos los invitados, perdone. Oye, Cristian, bueno, ya Ignacio hizo su comentario, Betina también. A ver, Flavia, y luego tú, Cristian, sobre el gabinete, sobre el perfil tan de muchos independientes. Ignacio decía ausencia de partidos. Betina decía esto es un formato distinto a lo tradicional, a la política que estamos acostumbrados por las circunstancias que se están viviendo y lo que quiere hacer José Antonio Kast. A ver, Flavia Torrealba. Bueno, saludar primero, como siempre, por cierto, y tú me preguntas cómo estoy. Bueno, aquí estamos con el corazón sangrando por los incendios en el sur. Estamos acompañando efectivamente, por cierto, con mucha preocupación a la gente que ha perdido sus casas, a las familias que han perdido familiares. Claro. Y bueno, acompañando a los 500 bomberos que todos los días están ahí tratando de controlar esos incendios, producto justamente de que no hay límite entre lo público y lo privado. A ver. Cuando esos límites se pierden es cuando quedan estos escándalos y claro, en gobiernos muy cortos no se notan las responsabilidades, pero si no hubiera sido por las plantaciones excesivas de
especies no autóctonas que se introdujeron durante el gobierno de Pinochet, durante la dictadura de Pinochet y sus subsidios, digamos, muchos de estos desastres no habrían ocurrido. No estarían ni con los territorios degradados, no estaríamos también enfrentando todos los años en un contexto de crisis climática global estas tragedias. Yo creo que aquí a mí me preocupa, evidentemente me suma los deseos de Ignacio Walker de que al gobierno le vaya bien. Por cierto, uno siempre quiere que a los gobiernos les vaya bien porque eso significa que el país mejora, especialmente la gente que depende más del gobierno. Pero hay señales que a uno, por cierto, que le preocupan mucho. La política está hecha para políticos, los gerentes son extraordinarios, empleados probablemente de empresas y corporaciones, y los políticos son malos en las corporaciones de la misma forma como los gerentes, demostrado en el primer gobierno del presidente Piñera, hicieron una mala pega, tan mala que tuvo que entrar precisamente Longueira a Alaman Matei a reforzar y a tomar el control político de ese gobierno, si no habría sido un desastre. Me preocupa que hay demasiados temas, demasiadas cuestiones de conflictos de interés sobre la mesa. No me imagino un canciller que se tenga que inhibir de acciones en prácticamente todos los países en los que el grupo Luksic tiene inversiones, porque él hasta ayer era gerente, digamos, de Guiñenco. Entonces, de hecho, la gente que está encargada de economía, Cecilia, está en una situación similar. Entonces estamos viendo aquí como que se está perfilando un equipo económico pro corporaciones y no pro mercado. ¿Me entiendes? Esto significa que los nuevos, los emergentes, los chicos, no solo no van a tener buenas condiciones de trabajo o aspiraciones de crecimiento, o no van a poder desempeñarse o surgir nuevas empresas porque va a estar todo ocupado por estas personas. Yo espero que no sea así. Ha habido, son tus aprensiones. Siempre cito, son mis aprensiones. Nada ha pasado, el gobierno ni siquiera se instala, ha habido muy buenas experiencias. Moreno fue un gran ministro, a pesar de venir del sector privado, tenía un gallo súper inteligente, por cierto, y espero que sea ese, digamos, el talante o el carácter que le pongan al gobierno y que nos fortalezcan corporaciones. Ahora, esto siempre se dice que uno es majadero poniendo estos temas. Hay un principio de actuación en el derecho público que es que en el Estado, en el gobierno, en la administración pública, solo se puede hacer lo que la ley permite. Y en el derecho privado se puede hacer todo lo que la ley no prohíbe. ¿Me entiendes? Esa diferencia es lo que hace que a veces no se adapten grupos que vienen de un lado a grupos que transitan, digamos, en esta puerta giratoria del poder, porque la fronda aristocrática, digamos, se mueve en un lado y el otro sin ningún problema todavía. Y esta cosa de que los subsecretarios van a compensar, eso no es cierto, también es un error. Los subsecretarios no son colegisladores como los ministros. Los ministros tienen derecho a entrar a la sala, hemos visto muchas veces cuando los congresistas se oponen a que entren los subsecretarios, porque se entiende que es el ministro, la ministra, la persona que a través de ellos, de sus figuras, el presidente colegible en el Congreso Nacional. Por lo tanto, es evidente que va a haber problemas de relaciones políticas ahí, y gente sin experiencia en el Congreso, o sea, gobiernos de todos los colores lo han vivido. Entonces yo tengo aprensiones que son legítimas, quiero que al presidente le vaya bien, pero hay que estar absolutamente alerta a todas las cuestiones que puedan pasar y los problemas. A los cuatro le pido que traten de... nada, de ser más breves. Claro, que sea. Yo voy mirando el reloj acá. Yo todavía no hablo. Por eso, imagínense. Son tan complicados los temas. Sí, Cristian Monkever. A ver, quisiera. Cristian Monkever. Esto como el cura que reta a los que van a misa. No.
No, hermanos y hermanas mías, no. Por lo que Oiga, claro, está de moda. claro, oiga, mandémosle un saludo a Máximo Pavés, que es muy posible Sí. subsecretario del Interior. Por algo se excusó de estar hoy acá, me imagino. Pero no está Sí. confirmado. Pero bueno, ese es el Eran ejemplo. ausencias. Claro, Ausencia sospechosa. Exactamente, es el ejemplo de cómo una persona, por ejemplo, netamente política puede llegar a una subsecretaría, si bien no son colegisladores, pero me imagino que tienen una influencia política importante. A ver, Cristian Monkever, sobre todo lo que se estaba hablando de esto de la cantidad independiente, Ignacio Walker dijo que cómo era posible que RN tenga un ministro, que la UDI tenga un ministro, igual que Demócrata, igual que Bópoli, amarillo, social cristiano. Exacto, amarillo, social cristiano. ¿Qué pasa con Chile Vamos? A ver, según Carlos Larraín, RN, dijo, los de Chile Vamos se quejan porque están picados. Ya, a ver, Cristian Monkever. Sí, a ver, varias cosas. Bueno, y aprovechar de saludar formalmente a todos los panelistas, a Betina, a Flavia y a Ignacio. A ver, lógicamente respecto de los incendios, cada uno está haciendo todo lo posible por colaborar. Ustedes saben, yo también trabajo en una Universidad del Alba, y también tenemos sede en Chillán, y estamos ahí colaborando, ayudando y dando el apoyo posible, público y privado. Estoy totalmente, obviamente no adhiero a las teorías curiosas de Flavia en torno a los incendios, pero ya habrá un espacio para conversar ese tema. Vamos al gabinete. Yo creo que, a ver, hay que darle una oportunidad de todas maneras. Yo creo, y se han planteado varios puntos de vista, los conflictos de interés, mire, siempre van a haber amenazas de conflictos de interés, y yo creo que, a mi juicio, respecto de quién llega, porque nadie baja del cielo a ocupar un cargo público, es verdad, hay personas que están más expuestas, otras personas que están menos expuestas de acuerdo a su historial de vida, de trabajo profesional, pero mi impresión es que lo importante es que se sepan esos conflictos de interés, estar atentos, y obviamente que la autoridad que va a ejercer el cargo, y no me cabe la menor duda, no van a trabajar en pos de lo que fue sus antiguos empleadores. Y rescato el ejemplo de Flavia cuando señala respecto del ministro Moreno, que tenía una intensa vida privada profesional, y que en algún minuto el presidente Piñera lo invita al mundo público y marcó una línea divisoria fuerte, y yo me imagino que ese va a ser el sentido de quienes se están incorporando, porque son pocos los llamados a ser ministros y ministras. Es un honor poder ocupar ese cargo, y por lo tanto lo que corresponde es desempeñarlo lealmente y no en pos y en servicio de tercero. Entonces, pero es bueno que se sepa que existen los conflictos. Pero mi preocupación, Cecilia, no va por ahí. Mi preocupación va por lo que señalaba el propio Ignacio. Yo creo que efectivamente el primer gabinete tiene un déficit político importante. También me cuesta entender, y los partidos están enojados, pues eso es verdad. Yo provengo de Renovación Nacional, estoy en la comisión política, estoy en los chats. Lógicamente no lo expresan en una primera etapa, y me imagino que lo están expresando en privado con el equipo político del presidente, porque les gustaría tener más presencia, y no solamente por un espacio, por un problema de pega, porque esto no es un problema de pega, esto es un problema de los partidos acompañan al gobierno, construyen una coalición política. Los gobiernos no son neutros, y los gobiernos, cuando se llenan de independientes, pueden tender a transformarse en neutro, y lo que busca un partido político que es la organización política o la institución política que busca acceder al poder de manera organizada, con todo lo mal evaluado que puedan estar, pero de manera organizada. Lo que buscan es construir un proyecto político, y es evidente que los partidos que están acompañando al presidente en este desafío, incluyo al Partido Republicano, que obviamente también hay molestia, lógico, porque les gustaría estar mucho más presentes. Lo que quieren es que a este gobierno le vaya bien, para que se genere una continuidad y un relato político que permita el día de mañana darle continuidad al proyecto de este gobierno, del gobierno del presidente Kast. Entonces, ese déficit político puede pasar la cuenta, evidente, es así, en el Congreso, en las decisiones, en las reacciones. Yo creo que la primera alerta y alarma la fija el nombramiento fallido del ministro de Minería. Ahí se encarna, Cecilia, el ejemplo de déficit político que por negligencia, que por de buena fe lanzan un comunicado, y miren lo que terminó, lamentablemente, en un ministro y en una designación fallida. Esa es mi preocupación, pero veremos qué pasa de ahora en adelante, y la oportunidad que se desempeñen bien. Cristian, pero ¿qué explicación
explicación política te haces tú respecto a esta decisión de José Antonio Kast sobre lo que estás planteando? ¿Por qué A ver, lo yo hizo? creo que tiene, sí, a ver, yo creo que tiene puntos muy fuertes, tiene nombres muy buenos. Sí, pero ¿por qué Yo, hizo este diseño? Está bien, y voy al tiro, porque por ejemplo uno se encarna en nombres que son más conocidos. Por ejemplo, Francisca Toledo, a quien conozco mucho, ministra de Medio Ambiente. Genial su nombramiento, con una experiencia política poco pública, poco conocida, pero de mucha experiencia política, porque trabajó en los gobiernos anteriores, me tocó conocerle y creo que hace una gran ministra, lo va a hacer muy bien y muy preparada técnicamente también. Entonces, hay personas que yo creo que están bien designadas porque se conoce poco de ellas, pero tienen una capacidad técnica y política y produce ese equilibrio, como el ejemplo que acabo de dar. Sí. Pero yo creo que el llamado ministerio, o sea, gobierno de emergencia y tratar de suplir o de resolver los temas más complejos que el propio presidente planteó, en cuanto a crecimiento, seguridad, migración, ahora le sumamos reconstrucción, lleva a buscar perfiles más bien técnicos, especialistas en estas materias, me imagino, Que esa es la razón. sacrificando lo político. Ahora, espero que, bueno, por ahí lo he escuchado, que los ministros somos, porque en algún minuto Ignacio le pasa lo mismo, somos yogur, ¿no es cierto? Tenemos Eso fecha de vencimiento, lo dijo Pablo Longueira, que había claro, mucho lo dijo Longueira. Sí. Sí, somos yogur. Hay algunos que ya Con fecha nació de vencido. vencimiento. Con Claro, fecha de algunos ya estaba vencimiento, sí. Claro, A ver. y entonces a partir de eso me imagino que van a haber ajustes más adelante, pero okay. hay la oportunidad que se desarrolle bien esta primera etapa, pero hay falencias que ojalá se puedan resolver bien. A ver, Bettina, ¿qué le dirías a Cristian Monkeberg, que lo que está planteando desde un partido de derecha, de gobierno, como Renovación Nacional? Lo que pasa es que lo que plantea Cristian es una buena descripción de la foto actual, ¿no es cierto? Y yo concuerdo con él que, por ejemplo, cuando relevaba el perfil de la futura ministra de Medio Ambiente, ¿no? La Francisca Toledo, que hay mucho conocimiento político dentro del gabinete, pero que se conoce menos porque no han sido dirigentes de partido, no han sido parlamentarios, no han sido exministros. Entonces, también hoy día el apuro por criticar también no permite ver esos aspectos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que acá lo más importante, y cuando hablamos de la independencia de los partidos políticos, no tiene que ver con que si el gobierno empieza a hacer bien las cosas y empieza a entregar resultados, ahí obviamente los partidos políticos van a seguir apoyando al gobierno. Si la debilidad está, ¿qué pasa? Que el día de mañana, cuando empiecen a generarse problemas al interior del gobierno o problemas en términos de la gestión. Y ahí está el test ahí está la prueba, si efectivamente los partidos lo van a seguir acompañándonos porque no lo sienten tan propio. Claro. ¿No es cierto? Pero yo creo que hoy día la lógica que se instaló con el nuevo gabinete obedece a una situación particular, no solo a la situación país, sino es que también el agotamiento y la distancia que tiene la ciudadanía con la política tradicional. Por eso yo creo que más allá de que los partidos políticos pueden estar un poco más lesionados o se ven menos presentes en el gabinete, yo creo que desde un punto de vista más ciudadano hay una sintonía entre lo que fue el nombramiento y lo que espera la ciudadanía. Claro. A ver, pero la ciudadanía, ¿qué acercamiento puede tener? Por ejemplo, vamos a poner ejemplo. Francisco Pérez Maquena, nombrado canciller, un perfil netamente empresarial. A ver, Ignacio Walker, que ha sido canciller. A ver, sí. Yo primero le deseo lo mejor a Francisco Pérez Maquena. Lo damos por hecho. Segundo, todo eso, sí. Claro, y a todo el gabinete, y al presidente, partí por ahí, y al presidente Kast. Bueno, yo voy a ser una persona de oposición, ya estoy acostumbrado a hacerlo, con Piñera, con Boric, con Kast, una persona de oposición. Pero así funciona la democracia. El gobierno y la oposición tienen un estatuto de legitimidad similar. Bueno, entonces, aquí se da el ejemplo, por Flavia muy bien, de Alfredo Moreno, un alto ejecutivo de un grupo económico que fue un muy buen ministro de Relaciones Exteriores. ¿Qué considero yo que pudiera ser interesante en lo de Francisco Pérez Maquena? Si ese es el diseño, porque ya hemos partido de la base de que aquí no está muy claro que exista un diseño. Pero si a mí me preguntaran, yo diría, mire, hay que retomar algo que estuvo muy presente en los 20 años de la Concertación, que llevó a Chile al máximo nivel de prestigio internacional, y es una política exterior al servicio de la estrategia de desarrollo del país.
Yo creo que eso se fue perdiendo, se fue diluyendo en el camino en los últimos años, y creo que habría que retomarlo, ¿no? Porque la política exterior tiene que estar al servicio de la integración económica internacional de Chile, la apertura externa, que es la base de nuestra estrategia de desarrollo. Y ahí, Cecilia, yo quiero plantear un tema en un minuto, si me permite, que no hemos hablado, que es el tema económico y el equipo económico y el ministro de Hacienda. ¿Por qué digo esto? Hubo un muy interesante debate, a lo mejor Bettina estuvo ahí, entre Hernán Vigi, Jorge Quiroz, el ministro de Hacienda, ¿no? Y moderado por Cristian Larroulé en Libertad y Desarrollo, donde el ministro de Hacienda designado habló del avellano europeo. ¿Cuál fue su argumento? Muy interesante. Dijo, mire, el Estado no es lo importante, no son las políticas públicas lo más importante. Lo importante es el espacio de los mercados, de la economía, del productor, del exportador, el avellano europeo, ¿ah? Que es obra de productores, exportadores, agricultores, visionarios que hicieron la pega. Mi pregunta es, ¿no habrá allí una ingenuidad de mercado más que una economía de mercado? Es decir, ¿puede el ministro de Hacienda designado, al que le deseo lo mejor también, ignorar que detrás del avellano europeo hay una legión de funcionarios públicos, de burócratas, como se dice, de parásitos, dicen algunos, que durante 35 años, presidentes, cancilleres, direcciones de relaciones económicas de la Cancillería, sector privado, suscribieron redes de tratados de libre comercio para que ese avellano europeo pudiera entrar con arancel cero a los países de destino? Entonces, ¿cómo se ignora el papel de las instituciones económicas, de las políticas públicas, del Estado? Fue muy revelador para mí escuchar al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, porque demuestra una cierta ingenuidad de mercado, una apelación a la autonomía de la economía, de los mercados, al margen de las instituciones, de las políticas públicas, del Estado. Y yo creo que eso es algo muy dudoso. A ver, Bettina, si estuvo ahí, un cortito para responderle a Ignacio. Sí, ahí estuve, y la verdad que yo la mirada que tengo, y también de ese seminario que fue el marco del aniversario 85 años de Libertad y Desarrollo, hoy día nadie discute que la importancia del buen funcionamiento de los mercados pasa por instituciones sólidas y por reglas del juego claras, ¿no es cierto? Que efectivamente abran camino en el mundo, como son los trabajos con las cancillerías, etcétera, como tú bien planteas, como las reglas del juego de tener mercados competitivos que eviten la colusión, los monopolios. Entonces, yo siento que hoy día se está buscando levantar críticas o alertas en espacios que yo no veo un riesgo. Y me parece que tiene más bien que ver con empezar a generar un ambiente quizás no tan abierto a lo que puedan proponer las nuevas autoridades, sino más bien empezar a instalar ciertos sesgos en la discusión pública, que es legítimo, es parte de la discusión democrática y probablemente política, pero que yo no comparto porque yo creo que hoy día está claro el camino. Es un grupo comprometido con la democracia, es un grupo que entiende las reglas públicas y privadas y también entiende la importancia y el aporte que hace el Estado y las reglas del juego al desarrollo de un país, al desarrollo, el progreso económico y social de sus ciudadanos. Bueno, vamos a ir a comerciales. A propósito de Jorge Quiroz, recordemos que ha dado ya declaraciones, ¿no es cierto? Habló de insistió lo que ya sabemos, la rebaja tributaria a las empresas, el ajuste fiscal y la desregulación, contra la norma también se manifestó que obliga a los edificios, por ejemplo, puso un ejemplo, a contar con estacionamiento subterráneo. Bueno, algo que ya lo había dicho en campaña, pero se abrió a que terrenos fiscales sean pasados a privado. En fin, eso fueron algunas de las primeras declaraciones de Jorge Quiroz que también generaron reacciones. Bueno, vamos a ir a comerciales. Hay muchos temas para conversar, ¿eh? Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Primer café de este viernes que compartimos con Flavia Torrealba, Cristian Monkever, Bettina Horst y también Ignacio Walker. Estaban haciendo un profundo análisis político a partir del gabinete que ha nombrado el presidente electo José Antonio Kast, varios aspectos.
críticas y no críticas, por supuesto, como ocurre siempre. También quería preguntar, se ha dicho que sobre todo le quería preguntar a Flavia y a Ignacio, que han sido parte de gobiernos de centroizquierda, que dice que cuando se dice que la incorporación de Jimena Rincón y Jaime Campo es garantía de lo que Kast llamó gobierno de unidad. ¿Qué dirían ustedes? A ver, Flavia. Oye, solo una notita antes para Cristian, no, a propósito de que encontró extraña la relación entre los incendios y la dictadura militar que hice yo. Solo recordarle que el decreto ley 701, que bonificó las plantaciones de pino radiata y eucalipto, han dejado a especies con resinas que favorecen la combustión, cargas de material fino que dificultan el manejo, la eliminación de bosque nativo, la imposibilidad de instalar un modelo de agroforestería que sea más sustentable y sostenible. Entonces esa era mi relación. No hay una interfaz urbano-forestal, las casas están al lado de los bosques porque tampoco ha avanzado, a propósito de Jimena Rincón, la ley que estaba trabajando Esteban Valenzuela, que iba a tratar de poner algunas condiciones. Que parece que ha avanzado ahora. Espero que estos días, con 20 muertos y 5.000 hectáreas perdidas más, haya avanzado algo y las conciencias se hayan removido y la sensación de urgencia también haya hecho lo suyo. Ahora, que Jimena Rincón haya pasado al gobierno de Kast, bueno, la gente tiene derecho a cambiar. Me pregunto yo si esta es una estrategia para que los parlamentarios demócratas estén más bien apoyando el gobierno de Kast en el Congreso, especialmente el senador Walker, o en realidad hay una convicción o un reconocimiento de que Jimena Rincón comparte los mismos principios, como por ejemplo esto de entregar, como dice Quiroz, bienes públicos a privados. Veamos con qué mecanismos, porque nadie está disponible a que los pocos bienes públicos que quedan en este país se entreguen a privados sin condiciones. Yo no tengo cuestión en aquello. Lo de Campos, bueno, ha habido solo 2 gobiernos desde los años 30 en los que no ha habido radicales, que el gobierno de Sebastián Piñera y el de Eduardo Frei Montalva. En todo el resto de la historia de Chile hay ministros radicales, digamos. Aunque él ya dijo que ni conoce al presidente del Partido Radical, que es un partido en extinción, que no le importa si lo echan o no lo echan porque él es radical igual. Sí, lo que me preocupa sus primeras declaraciones. No tiene idea. Lo que me preocupa a él es que no tiene idea de lo que está pasando en el sur. Las advertencias de los gobernadores de Biobío, de la Araucanía, de Ñuble, son súper claras en torno a los intereses que están detrás de los incendios. Es una persona que es muy hábil políticamente, pero ha pasado historia entre medio después de que él se negó a firmar el cierre de Punta Peuco. Entonces, no me preocupa demasiado. No, si no es de preocuparse. Digo que José Antonio Kast dijo gobierno de unidad, y que si esas 2 personas representan, dan garantía de que esa es, y la prueba misma de que es un gobierno de unidad. A eso me refería. Ignacio, ¿cómo lo ves tú? Pero Cecilia, una palabrita final. Esta idea de unidad la hacen en torno a la idea de unidad del primer rechazo del primer proyecto constitucional, o la hacen en torno al rechazo del segundo proyecto constitucional, porque a Kast le rechazaron de la misma forma y casi en la misma magnitud. Entonces, la idea de unidad nacional no es comprensible para mí. La unidad nacional se logra en un diálogo democrático con fuerzas que tienen distintos enfoques y que en el diálogo de oposición y gobierno se llega a puntos en común, no forzando o haciendo aparecer cuestiones que no son, digamos. Esa gente es de derecha y fin. A ver, Ignacio. A ver, habría que definir qué entendemos por un gobierno de unidad, porque si amarillos y demócratas valen lo mismo que Renovación Nacional y la UDI, porque eso es en el gabinete, un ministro cada uno. Sí. Ahí hay un problema, ¿no? En segundo lugar, amarillos y demócratas son partidos que no tienen existencia legal, a diferencia de Renovación Nacional y la UDI, ¿no?
Tercero, más allá del tema personal, porque yo les deseo, por supuesto, a ambos lo mejor. A Jimena Rincón fuimos colegas en la bancada de senadores. Jaime Campos fuimos colegas como ministro del presidente Lagos, así que realmente les deseo lo mejor. Pero hablemos de política. Sí, de eso estamos hablando. ¿Qué es lo que hay detrás de Amarillos y Demócratas? Hay un proyecto de derechización absolutamente consistente en los últimos años. Me explico. Amarillos y Demócratas surgió a la vida política con la idea de representar al centro, ¿no? Que es una idea que yo aplaudo. Sin embargo, Amarillos y Demócratas públicamente y en términos formales apoyaron el proyecto constitucional del Partido Republicano en el segundo proceso constitucional y terminan siendo ministros del gobierno de José Antonio Kast y del mismo Partido Republicano. Entonces, aquí no hay una tendencia hacia el centro, aquí hay una derechización muy consistente, ¿no?, de Amarillos y Demócratas. Entonces, más allá del tema de la unidad, porque no es la unidad por la unidad, ¿no?, yo creo que aquí hay un problema de consistencia política. Y en ese sentido, considero que hay un desequilibrio entre las representaciones políticas y partidarias, ¿no?, al interior del gabinete, que es el tema de fondo. Ignacio, yo creo, sí. Perdón si le incomoda, pero ¿alguna noticia de su hermano Matías Walker, el senador? No lo hemos escuchado. ¿En qué está? No, yo lo veo muy activo en la región de Coquimbo, en el Senado. Ayer estuve viendo sus declaraciones justamente sobre diversos temas legislativos. Mire, pero respecto, digamos, a esto del gobierno, claro, de la decisión de Jimena Rincón. A ver, entre Matías Walker y Jimena Rincón, todos sabemos que había unas diferencias políticas profundas. Matías Walker votó a favor del proyecto de reforma previsional. Jimena Rincón no lo votó a favor. Matías Walker estuvo con Claudio Rego, acuérdense, ¿no? Sí, Jimena Rincón estuvo con el otro Rego. Ha habido diferencias muy importantes respecto de incluso de la votación en las últimas elecciones. Yo no veo cómodo al senador Matías Walker claramente con este gobierno. Bueno, entonces sí va a ser importante el voto de dos senadores que van a inclinar la balanza, Vlado Mirosevic y Matías Walker. Ellos van a inclinar la balanza. A propósito, la Democracia Cristiana tiene 3 senadores y 8 diputados. Pudiera llegar a jugar un rol muy importante del punto de vista de articular a las fuerzas políticas, los acuerdos, etcétera. Entonces, yo más que personalizar en Jimena Rincón y Jaime Campos, creo que aquí hay un desequilibrio político, creo que hay una derechización de Amarillos y Demócratas, creo que el gabinete carece de consistencia política partidaria. Todo esto se refleja o se va a reflejar necesariamente, ¿no es cierto?, en la relación con el Parlamento. Entonces, hay un problema de diseño. Yo creo que Pablo Longueira en eso tenía razón. Claro, hay un problema de diseño en este gabinete. Como lo comentaron en el primer bloque. Ahora, esto de derechización, bueno, es un gobierno de derecha, así que me parece o sea... pero Amarillo y Demócratas, Cecilia, perdóname. Amarillo y Demócratas se presentaron ante la opinión pública para conquistar el centro. Pero hace rato ya que sí apoyaron a Evelyn Matei y todo. Bueno, pero en fin, el tema es de la amplitud, como se ha dicho, que es el gabinete más amplio desde la llegada a la democracia, según algunos analistas. Pero bueno, a ver, otros casos, y cortito, por favor. El nombramiento de Fernando Rabat como ministro de Justicia y Derechos Humanos, teniendo en cuenta que él fue abogado defensor de Pinochet. Eso fue considerado como una provocación, ¿no es cierto?, dijeron que eso era inaceptable, sobre todo en las asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos y defensores de los derechos humanos. ¿Y qué podría significar esto? Recordando la idea de José Antonio Kast, ¿no es cierto?, de indultar a condenados por violación de derechos humanos, una idea, no digo que así será, pero bueno. Y se acuerdan ustedes la polémica por Krasnov, Punta Peuco, en fin, ¿cómo se puede explicar por qué a él se le nombra ministro de Justicia? ¿Qué crees tú, Betina? A ver, yo creo que acá como frente a todo nuevo gabinete se busca y se empieza a priori ya, se comienza a buscar cancelar y debilitar ciertos nombramientos. Lo mismo, tú hablas ahora del ministro de Justicia, pero lo podemos ver también respecto a la ministra de la Mujer, que son casos distintos. Sí. Pero en este contexto, hoy día,
con una amplia mayoría ciudadana, gana un gobierno con un perfil político que es totalmente distinto al que viene saliendo o al que perdió su proyecto político en las urnas. Entonces, evidentemente que van a venir críticas porque no se sienten interpretados. Claro, pero en este caso en particular, más que en general. No, yo siento que acá el haber sido abogado defensor de Augusto Pinochet no lo inhabilita para tener un cargo público. Todos tienen el derecho a una justa defensa, ¿no es cierto? El ser abogado en un caso no significa tener una posición que quizás pudiera incorporar otros elementos que han sido más bien los puntos negros de esa época de la historia de Chile. Entonces, cuando se sobrepolitiza todo y se busca criticar, debilitar a ciertas personas por aspectos que la verdad que no tienen que ver con el proyecto futuro del país, a mí me parece que es lamentable y obedece más bien de una coyuntura política y de un fracaso político de quienes van saliendo hoy día del gobierno. ¿Y Cristian Monkever? Sí, a ver, estaba atentamente escuchando. Bueno, nosotros tenemos una curiosidad en torno a lo que decía Flavia, siempre un paréntesis respecto a este tema, lo que ella explicaba, esta teoría curiosa, dije yo, no extraña, es curiosa, respecto de los incendios. No es necesario que me la explique, porque yo estuve en la convención y escuché ahí intensamente ese y otros tantos argumentos de la misma línea, entonces, y afortunadamente la ciudadanía no lo validó. Pero vamos a lo que se estaba conversando. Fernando Rabat. ¿Es una provocación o no que lo pongan como ministro de Justicia y Derechos Humanos? No creo. Okay, ya, no, pero ¿eso es todo? No, digo, trato de argumentar, simplemente. La historia profesional no puede marcar ni determinar, y vuelvo a insistir, sobre todo quienes han trabajado en el mundo privado, ya han sido abogados o han ejercido otro tipo de acciones. Lo decía Nico Izaguirre hace un par de programas atrás respecto de Jorge Quiroz en torno a unos informes que hizo de colusión. Sí. Eso no determina su postura política hacia adelante, y sobre todo quienes somos abogados lo sabemos. Los que son médicos pasará lo mismo. En fin, yo creo y coincido con Bettina, dejemos que se desarrolle, que se desempeñe, que lleven su pega adelante, en fin. Yo no. Y hay un punto bien de fondo, y aquí sí quiero detenerme. Hay un sector que ganó las elecciones, muy claramente, y yo en una primera vuelta mi sector salió quinto, así que también lo señalo, y hay otro sector que perdió también muy claramente. Entonces, lógicamente, el presidente Kast tiene la oportunidad, la posibilidad de diseñar un gabinete. No nos gustará a todos, lógico que no les gustará a todos. Yo estoy en los partidos y tenemos algunos resquemores, están enojados, algunos, claro que están enojados. Pero bueno, hay que darle la oportunidad que eso se diseñe y se lleve adelante de buena manera. Si yo nombro a un ministro que es un delincuente o tiene un historial, lógicamente yo critico, pero si por su desempeño profesional ya empiezo a poner resquemores, dudas, etcétera. No, yo creo que hay un mar de distancia. Veamos cómo se desempeña. Ahora sí, desde el punto de vista político, hay algunos nombres que tienen mucho sentido. Jimena Rincón, de todas maneras. El que no le veo sentido es el señor Campos. De verdad no le veo ni un sentido político. Político, digo yo. Porque además, enojado por el Partido Radical, va a ser un vocero que va a hablar más que la vocera, te lo aseguro, le va a producir un problema al gobierno permanente. Ya lo fue en la presentación del gabinete. Yo creo que ese caballero va a producir dolor de cabeza, lo dejo planteado, pero desde el punto de vista político, porque además no tiene ni un sentido. En el Congreso yo creo que nadie se acuerda de él, ni tiene ninguna influencia política, ni significa una adhesión de un sector al gobierno que venga desde la centroizquierda, no tengo idea, no hay nada de eso. A ver, me permite, Cecilia, mira. Sí, no nos saquemos la suerte entre gitanos. O sea, hablemos las cosas como son, más allá del tema del ministro de Justicia. Este es el gobierno más pinochetista que hemos conocido desde la recuperación de la democracia en 1990. Pues. Y eso no lo hago ni como crítica ni como insulto. O sea, nada más cercano en la política chilena a Pinochet que José Antonio Kast. Él ha sido muy honesto toda la vida. Nunca, no solo no ha renegado la dictadura, él dijo Pinochet habría votado por mí.
Evidentemente que José Antonio Kast tiene una impronta pinochetista que nadie puede negar, ¿no? Y cuando planteó el Partido Republicano el segundo proyecto constitucional, José Piñera lo dijo claramente, le dijo: los felicito, chiquillos, ustedes fueron más allá de lo que nosotros pues fuimos capaces en 1980, con la Constitución de 1980. Entonces, mira, nadie puede prescindir de su historia. Yo no estoy enrostrando nada a nadie. Estoy diciendo que José Antonio Kast es parte de una impronta pinochetista que ha caracterizado a la política chilena en los últimos 50 años. ¿Cómo se va a expresar eso en su gabinete, en su política, en los posibles indultos? No sabemos, pero Sebastián Piñera nada más alejado de la lógica pinochetista. O sea, pero por eso esa es la razón por la cual habrá nombrado a Fernando Rabat, dices tú. No sé, no creo que lo haya nombrado por ser pinochetista. Estoy diciendo que José Antonio Kast, no Rabat. Sí. No, el digo presidente que electo tiene inscrita la impronta del pinochetismo, y ese es un parteaguas muy definitivo con Sebastián Piñera, que cerró el penal Cordillera, que habló de los cómplices pasivos. ¿Pero es una provocación o no, 80. Como dicen algunos, el nombramiento de Fernando Rabat? Mira, ¿no? Yo no quiero adjetivar, Cecilia, en ningún sentido. ¿Flavia? Quiero decir, raya para la suma, que si hay algo que tiene una impronta pinochetista en este gabinete, no es el ministro de Justicia, sino que el presidente de la República electo. Flavia. Sí, a ver, Cristian, sí. Es que estaba justo en eso. Si Ignacio puede tener razón o no respecto del... El propio presidente lo ha señalado en más de alguna oportunidad. Si mi punto era respecto a Rabat, a lo mejor nadie sabe, si a lo mejor Rabat no tiene nada que ver con Pinochet. Entonces, mi punto es por un desempeño profesional. Claro. Que legítimamente cualquier persona tiene que ejercer, más cuando uno es abogado y penalista, que normalmente te toca enfrentar situaciones de ese tipo. Uno no puede catalogar políticamente a la persona. Entonces, más allá del comentario de Ignacio, que nadie lo niega o nadie lo reafirma, son sus declaraciones, las de José Antonio, del presidente, en torno a ese tema, y que tampoco es un tema determinante ni eje del gobierno, porque es recuperar y volver a un pasado oscuro. Lo importante es conocer la historia, no volverla a repetir y preocuparnos de cómo va a funcionar el gobierno ahora en adelante. No, era un tema, se ha dicho que era algo simbólico, ¿no? Como no iba a haber otro abogado capacitado para un ministerio como de Justicia y Derecho Humano, y nombrar justamente a alguien que ha tenido ese pasado, si bien tienen toda la razón, o sea, no porque haya defendido a Pinochet va a ser pinochetista. A ver, para cerrar este tema, Flavia. Yo creo que ninguna de las personas que está nombrada está inhabilitada para nada, pero la política no es eso. La política está llena de símbolos. Recuerdo cuando Matei cuestionó a un candidato a gobernador regional porque había sido defensor de narcos en su legítimo derecho a ejercer su profesión privadamente. Entonces, hay cosas que no se pueden hacer. Yo sí creo que es una provocación las familias de los detenidos desaparecidos y de los muertos y los asesinados durante la cruel dictadura del dictador Pinochet. Por cierto que están adoloridos. Nosotros los regionalistas verdes estamos preocupados por Francisca Toledo como encabezando el Ministerio de Medio Ambiente, cuando una persona que es experta en desregulación y en libre competencia, habiendo en el sector gente muy capaz como Margarita Ducci, como la ex ministra Smith, que hicieron un papel bastante razonable, digamos. Entonces, sumado a los problemas que tiene las nuevas leyes que ha dictado este gobierno, claro que me preocupa lo que hay en medio ambiente y lo que está detrás de los nombres. A mí me parece que hay símbolos que son innecesarios, que son gustos que a veces se dan los mandatarios, que les cuestan que las oposiciones no entren en un diálogo fructífero para llevar adelante al país. El rol de la oposición es tan importante como el rol del gobierno, independiente de que uno haya perdido la elección, porque en ese diálogo democrático es donde se mantiene el equilibrio, digamos, necesario para que el país avance y se desarrolle y se garantice el bienestar de todos los ciudadanos. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo lo dije en un programa pasado, la semana pasada, es una provocación. Claro que es una provocación. Yo me imagino, yo como familiar de detenido desaparecido, o sea, no lo soy, gracias a Dios, pero me imagino cómo lo están viviendo esas familias. Entonces, el libre ejercicio de la profesión o las trayectorias laborales implican también en política, son interpretadas, tal como no se ha permitido, insisto, llevar defensores de narcos como candidatos a elecciones populares, que la derecha ha sido bastante clara.
nítida en su postura, también cuestiones relacionadas con la dictadura de Pinochet. Entonces uno dice, es cierto, el presidente Kast, electo por una amplia mayoría en este país con voto obligatorio, legitimado por la base, se está dando gustos personales. ¿Es necesario hacer eso? Si ya va a sacar un grupo de gente a la calle, va a sacar también a los ambientalistas, va a sacar también a la defensora de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces vamos sumando cosas. Lo de Campos es lo mismo. Campos hablando de impulsar cuestiones que en un país con el 50% del territorio seco, con problemas de sequía y de disponibilidad de agua para riego, para consumo humano, es decir, no puedes poner una persona que está hablando como si estuviéramos en los 90. Entonces, hay señales que son preocupantes. Obviamente, las oposiciones no están para apoyar a los gobiernos. Las oposiciones están para entrar en diálogos democráticos a través de manifestar las posturas de la ciudadanía que uno tiene el deber de llevar a la mesa del poder. Claro. Eso. A ver, de oposición también deberíamos decir algo, ¿no? Hoy se reúnen Partido Socialista, PPD, no sé si van a estar ustedes, Flavia, la Democracia Cristiana, y dejaron fuera al PC y al Frente Amplio. Recordemos, ya todos sabemos lo que pasó, ¿no es cierto?, el encontronazo, y se hace esta reunión para ir más o menos diseñando un sector de la oposición, me imagino, Flavia, ¿verdad? Sí. Es así, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Sí. Vamos a decir, sí. Aquí están las dos almas expresadas. A mí se me criticó mucho cuando yo transparenté esto al inicio del gobierno. Nos castigaron severamente desde este gobierno, que es mi gobierno. Y bueno, se forzó o se trató de forzar una unidad que no existe, porque ¿cómo se van a entender o cómo van a interpretar la realidad o las soluciones más bien a los problemas que uno detecta? Gente que son tan distintas, gente abiertamente marxistas, leninistas, otros que vienen del humanismo. Entonces es muy difícil eso. Yo creo que habría sido mejor una convivencia pacífica y coordinada que forzar esta unidad inexistente que, por cierto, solo dañó a este gobierno. Vamos a ir a comerciales rapidísimo. A la vuelta seguimos con eso y a ver si alcanzamos a hablar, por favor, de algo internacional, con esto de la Junta de Paz de Trump, que además acaba de retirarle la invitación a Canadá para esta Junta de Paz. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos entonces en el primer café de hoy. Estamos con Bettina Horst de Libertad y Desarrollo, Ignacio Walker, ex canciller, independiente ahora, ex DC, Cristian Monkeberg de Renovación Nacional, que fue presidente de ese partido, ex ministro, con Flavia Torrealba, presidenta del Partido Regionalista Verde Social. Bueno, hemos hablado ya del gabinete, de los desafíos, de varios temas que se han ido instalando en el debate, digamos, político del momento. Algo dijo ya Flavia sobre el tema de la oposición. No hay otra persona acá que represente al socialismo democrático ni a la DC. Entonces, no más que decir. Solamente le quería preguntar, breve, Bettina, ¿cómo te imaginas tú la oposición al gobierno de José Antonio Kast? Bueno, yo creo que hoy día... Y si uno mira el comportamiento en el pasado, ¿no es cierto? Yo creo que va a ser una oposición que probablemente anteponga sus intereses ideológicos más allá que los intereses del país. Y ahí yo creo que hoy día lo que estamos viendo, esta ruptura, esta fricción entre las dos almas de lo que hoy día es el gobierno, probablemente también tengan un comportamiento distinto. Yo siento que hay un mayor compromiso con ciertos principios básicos, ¿no es cierto? Desde los sectores más del socialismo democrático hay una mayor coincidencia de ideas, de proyectos. Obviamente hay muchas diferencias también con el gobierno que viene entrando, pero en base a las cuales, a lo menos en algunos ejes, se pueden construir mayorías importantes para aprobar ciertas reformas. No tanto así con lo que es el Partido Comunista y con lo que es el Frente Amplio, porque ahí sin duda que ya los principios básicos se alejan bastante entre un sector y otro. Pero, de nuevo, yo creo que el llamado es al diálogo, a escuchar, a sentarse a la mesa, a conversar y sobre todo poner el país por delante de los intereses ideológicos de cada partido. Claro.
Bueno, vamos al tema internacional, ¿les parece? Porque está muy interesante también, y si pensamos justamente en el próximo presidente cuando asuma, José Antonio Kast, que dicho sea de paso, inicia una gira, va a viajar fuera de Chile, va a estar en Panamá, se va a reunir con Bukele también en El Salvador, teniendo en cuenta el tema de seguridad que tanto, que es una de las grandes promesas de este gobierno, ¿verdad? El tema de la migración, en fin. Y a nivel internacional, ¿cómo se proyectará Chile en este escenario? Si tomamos lo que ha pasado en Davos, la presencia de Donald Trump una vez más, dejando ahí la escoba, como se dice, con sus declaraciones, el comentado discurso del primer ministro de Canadá, cuando dijo que sabíamos que la historia del orden internacional basado en reglas era parcialmente falsa. Que sabemos que el viejo orden no va a volver y que le pide a los países de media fuerza, digamos, unirse y construir algo nuevo y que pueda enfrentar esa situación. Y está la Junta de Paz que creó Trump, que acaba de decir que retira la invitación a Canadá de esa junta. Bueno, en fin, un montón de dichos y hechos que han sucedido en los últimos días. A ver, Ignacio Walker, que me imagino que ha seguido bien, con mucha atención, esto que pasaba en Davos. A ver, estamos en la era Trump. ¿Qué significa la era Trump? Significa que la política internacional se encamina directamente, derechamente, sostenidamente, hacia una sociedad sin reglas, ¿no? Una suerte de Estado jovesiano, de la guerra de todos contra todos, en que lo que importa son la voluntad de las grandes potencias, en este caso de Estados Unidos y de Donald Trump. Davos sustituye a Nueva York, a Naciones Unidas, ¿no? Y ayer el presidente Donald Trump, o anteayer, hace un discurso incendiario, incendiario primero con Suiza, el país anfitrión de Davos, que les dice a los suizos: mire, ustedes no existirían sin nosotros. Claro. Ustedes dependen de nosotros. La arremete contra Europa, contra los países europeos, para qué decir Groenlandia, Dinamarca. Entonces, en la era Trump, no solo hay una pretensión hegemónica por parte de Estados Unidos en su confrontación con China, sino que nos encaminamos hacia una sociedad sin reglas. ¿Qué significa esto? Que la gran víctima es el multilateralismo, que es una sociedad con reglas. Lo que hemos tratado de construir en el mundo, Chile ha sido muy activo en esa materia en los últimos 30 años, es una sociedad con reglas, multilateral, ¿no es cierto?, que es lo que beneficia a los países pequeños y medianos. Los países grandes no necesitan reglas, las imponen, ¿no es cierto?, porque están en una confrontación hegemónica. Lo de Davos es patético, porque el ego, el narcisismo, ayer Thomas Friedman, en su columna en el New York Times, habla de un narcisismo patológico. En el caso de Donald Trump, con el dedo hacia arriba o el dedo hacia abajo. Ayer murió Mark Carney. ¿Quién es Mark Carney? El primer ministro de Canadá, que hizo un discurso brillante. Sí. Es el mejor discurso que yo he visto en lo que va corrido del año. Los auditores de Cooperativa, cuando termine este programa, entran a YouTube, Mark Carney, y ven el discurso, y contrástenlo con el discurso de 1 hora 12 minutos, que lo vi entero ayer, de Donald Trump, donde pone el ventilador para disparar con Europa. Termino con esto, Cecilia. Mira, en el primer año de Donald Trump, ¿contra qué potencias ha arremetido principalmente? Canadá y Europa. Los grandes aliados de Estados Unidos en los últimos 100 años son las principales víctimas. Canadá, que quiere incorporarlo como el Estado número 51, ¿no? Y Europa, la alianza transatlántica, Estados Unidos-Europa, que ha sido el principal pilar de la estabilidad en materia de paz y seguridad durante 70 años. Entonces, estamos en una era que, más allá de las características de personalidad de Donald Trump, y termino con lo siguiente: José Antonio Kast es parte de este club, ¿no?, cuyo guaripola es Donald Trump. Él va ahora a El Salvador con Nayib Bukele, ha ido 2 veces a Hungría en los últimos 2 años, ¿no es cierto?, con Víctor Orbán. Entonces, la pregunta es, ¿la pertenencia de José Antonio Kast al club de esta oleada ultraderechista que recorre el mundo va a definir la política exterior en los próximos 4 años? ¿Se va a ideologizar la política exterior chilena y va a dejar de ser una política de Estado para pasar a jugar con el tono y la música que pone Donald Trump? Dejo la pregunta planteada. A ver, Cristian Monkever. Está muteado, Cristian. Aquí estoy. Ahí está. Estaba escuchando atentamente, Ignacio, y Cecilia, muy bien. Darle la palabra primero porque es conocedor de estas materias.
he leído los discursos, no me he enterado tal como lo hace él, porque conocedor y experto, pero mi punto era específicamente lo que plantea él al final. No voy a aportar nada en los planteamientos de Trump, etcétera, porque ya todos los conocemos, pero sí respecto de Chile. Efectivamente, José Antonio Kast, el presidente, tal como el presidente Boric y todos los que han gobernado, tienen tendencias políticas y forman parte de sectores políticos, y eso es así. Ignacio, yo, Betina, Flavia, todos tenemos opciones políticas y muy legítimas. El punto es cuando uno gobierna, qué decisiones toma, sobre todo en materia de relaciones exteriores, internacionales, siendo Chile como es, un país más bien mediano, pequeñito, mediano, pero con influencia, y sobre todo muy bien mirado o un ejemplo en algunos casos en Latinoamérica, a veces no tan ejemplo, en fin. Y al ser un país pequeño, evidentemente no podemos bailar a la música que ponen los grandes. Yo creo que, o un solo grande, en eso yo no me cabe la menor duda. O sea, la duda que plantea Ignacio respecto de la ideologización de las relaciones internacionales, yo creo que no sería conveniente para Chile, y no creo que eso es lo que vaya a ocurrir. Evidentemente va a haber un acercamiento a Estados Unidos, eso es así, pero no por eso significa darle la espalda a otras grandes potencias, sobre todo cuando para nosotros es clave en las relaciones internacionales el comercio internacional. Una de las explicaciones que se dan respecto de Francisco Pérez Maquena, más allá de todas sus bondades, a quien no conozco, y de sus capacidades profesionales, es precisamente porque se quiere potenciar esta área, donde él podría aportar muchísimo, de reactivación económica internacional también. Pero la receta y la sugerencia yo creo que pasa porque Chile no ideologice sus relaciones internacionales. El presidente Boric en algún minuto lo hizo, ¿se acuerdan que lo conversamos varias veces en este panel? Y entraba en su peor versión. Y a veces no lo hacía al revés y actuaba de manera más institucional y pasaba a su mejor versión. Por ejemplo, cuando se da las declaraciones respecto de Maduro en torno a su elección, y le dice literalmente se robó la elección, y lo fue a decir a Naciones Unidas. Entonces, por eso y cosas que no hizo Lula o que no hizo Petro, en fin, y que hasta el día de hoy yo creo que les pesa. Por eso yo creo que no ideologizar las relaciones internacionales y más bien ser muy objetivo, muy neutro, más allá donde esté mi corazón, creo que es lo que va a hacer el presidente, es lo que yo creo que está diseñado. ¿Betina? Sí, yo creo que es importante lo que plantea Cristian en cuanto a la relación entre países tiene que ser entre estados y no gobiernos, nosotros, y no ideologizar y no teñir del color político del momento una relación que tiene que construirse en el largo plazo y que tiene que durar muchos años. Y somos un país muy pequeño en el contexto internacional y que sin duda que necesita una buena relación con la mayor cantidad de países del mundo. Entonces, yo creo que eso en general ha estado bastante presente en las cancillerías. Yo concuerdo que quizás al comienzo del gobierno del presidente Boric hubo ahí algunos traspiés, ¿no es cierto? También toda la discusión en el marco de la primera propuesta constitucional, también era una mirada bastante ideologizada y quizás sesgada y orientada a un grupo más acotado de países en el mundo. Eso también quedó zanjado y se puso generalmente una mirada más amplia. Ahora, yo siento que en esa línea, tanto el nuevo canciller que se ha nombrado como todo lo que hemos conocido de la discusión del programa de gobierno apunta en esa dirección. Y un comentario respecto a lo que ha sido el presidente de Estados Unidos, que obviamente uno puede tener muchos reparos respecto de muchos temas que ha planteado y sobre todo la forma en la que los plantea. Pero independiente de eso, uno tiene que también desde Chile saber cómo administrar esas tensiones que hoy día genera un país que es muy importante para Chile como Estados Unidos, la tensión que genera con el resto del mundo, y nosotros no ser parte de esas tensiones ni tomar parte de un conflicto que no es nuestro. Y yo creo que ese es el principal desafío, además de abrir mercados en el mundo y posicionar a Chile como un actor relevante para poder vender nuestros bienes y servicios, pero yo creo que el principal desafío también es no finalmente truncar nuestras relaciones internacionales por conflictos que no son nuestros, sino que son de terceros. Claro, pero ¿y qué te parece a ti sobre, ya haciendo un análisis, digamos, esto del orden internacional que dijo el primer ministro de Canadá,
o lo que decía Ignacio, ¿no es cierto? Se terminó esto y hace rato, según el primer ministro de Canadá, que los poderosos tienen su poder, pero nosotros también tenemos algo, que es la capacidad de dejar de fingir, de nombrar la realidad, de fortalecer nuestra casa y de actuar juntos. Algo pasa a nivel global, ¿no? Bueno, algo pasa a nivel global y yo creo que eso no se puede dejar de analizar sin una evaluación crítica de lo que han sido los organismos multilaterales. Porque hoy día se presenta una foto, pero esto tiene una historia para atrás, ¿no es cierto? Y la verdad que, y lamentablemente, los organismos multilaterales, la ONU y otros, han empezado a derivar, y esto ya no es de ahora, es de ya bastante tiempo, han empezado también a derivar a quizás un excesivo sesgo o eje político que no siempre tiene que ver con buscar generar mejores condiciones y mejor redes en el mundo independiente de los países y los gobiernos de turno. Entonces, ¿cómo sesgo? ¿Cómo? ¿Cómo eso del sesgo? Hoy día hay una crítica importante de que en el fondo hoy día los organismos multilaterales están bastante capturadas por una mirada ideológica más bien contraria, por ejemplo, a lo que son las nuevas autoridades en Chile, ¿no es cierto? Y que eso ha sido debilitado. O sea, cuando a pesar de todos los organismos multilaterales que existen, vemos cómo en Venezuela se enquista una dictadura, ¿no es cierto? Es decir, que fracasó para evitar precisamente a lo que son llamados a evitar regímenes autoritarios, a evitar perforaciones a la democracia. ¿Pero tú quieres decir que hay una ideologización, por ejemplo, de Naciones Unidas que está más teñida hacia la izquierda, eso? No, yo siento que más que teñida hay una complacencia con ciertos regímenes que uno veía que estaban transitando hacia debilitamientos de la democracia y que finalmente, bueno, terminamos hoy día en el caso de Venezuela, que a vista y paciencia de muchos organismos internacionales terminó destruyendo su democracia y hoy día estamos en el punto en el que estamos. Ignacio, Ignacio, ¿coincides con ese pensamiento, esa idea o lo que plantea Bettina? Que interesante también. A Naciones Unidas no le corresponde distinguir entre regímenes democráticos o autoritarios. Naciones Unidas reside y representa los 195 estados. Algunos son democracias, otros son dictaduras. Los temas de paz y seguridad son la razón de ser de Naciones Unidas. Naciones Unidas parte el año 45 en la Carta de San Francisco, no contra el principio de la agresión armada, ¿no? Entonces la verdad es que hay una cierta neutralidad ideológica de Naciones Unidas y así tiene que mantenerse. Si el problema, mira, digámoslo claramente, el problema es que lo que representa José Antonio Kast en términos políticos, por favor, aquí no hay nada personal, ¿no? Es una oleada ultraderechista que recorre el mundo, cuyo guaripola es Donald Trump y cuyo modelo, no necesariamente de Kast, pero sí de Nayib Bukele, Víctor Orbán, Jair Bolsonaro, es la illiberal democracy, la democracia iliberal. Entonces, yo entiendo que Bettina es una persona más bien liberal, me alegro, en lo político y en lo económico, quiero decir, no sé, democracia, mercado. Yo soy bastante liberal también en ese sentido, ¿no? Pero cuando uno postula esta democracia iliberal, ¿qué significa? Que el liberalismo es débil, que la democracia liberal es débil. Esa es la película del periodo entre guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde emergieron las fuerzas del fascismo, el nazismo, contra el liberalismo, contra la democracia liberal. Entonces, lo que estamos viendo en la política interna de Estados Unidos con Donald Trump, Minnesota, Minneapolis, ICE, etcétera, y para qué decir la política internacional radicada ahora en Davos, más que en Naciones Unidas, es temerario, porque Donald Trump es la principal amenaza contra la democracia liberal en el mundo occidental. Él y sus adláteres de Europa y de América Latina. Y Chile tiene que navegar en ese mundo, ¿no? Con principios, con objetivos, con intereses permanentes de la política exterior, entendida como una política de Estado. Flavia Torrealba. Bueno, yo creo que es Hay algunos matices que tengo con Ignacio, si es que uno puede tener matices con Ignacio. Porque me encantan hay gente que los sabe, matices, digamos, como tú sabes, Flavia. Bueno, aquí uno a veces tiende a hablar de Trump o Estados Unidos en la misma oración. Y a mí me cuestiona este hecho porque Trump efectivamente representa un país que suponíamos tenía una democracia liberal sólida. Eso
nos cuestiona y nos hace mirar, digamos, qué está pasando con el gobierno de Trump, guiado o manejado por las grandes corporaciones económicas, donde no están iniciando o no tratan de iniciar un mundo sin reglas, quieren un mundo con reglas, la regla del matón del barrio, del que quiere sacar dinero rápido y favorecer a las corporaciones de mejor manera. Entonces, eso es cierto, nosotros estamos ahora con el presidente Kast en ese seremos satélites, no sé, porque no creo que estén autorizados $1.000 millones para sentarnos en ese club. Y yo espero que no fructifique, por cierto. Por lo tanto, ahí hay un cuestionamiento. ¿Es Trump y sus corporaciones que lo apoyan o es Estados Unidos y su democracia fallida? Porque aquí lo que está en cuestionamiento, a propósito del discurso del primer ministro canadiense, es la fragilidad de las democracias liberales y la falta de mecanismos para resolver problemas multilaterales de estos organismos que han tenido un problema de origen, que es el de los 5 miembros con derecho a veto del Consejo de Seguridad. Entonces, aquí somos todos parte de las Naciones Unidas, pero somos unos verdes claros y unos verdes oscuros. Y en este nuevo orden del matón del barrio que representa Trump, yo espero que los controles internos democráticos de Estados Unidos se manifiesten o tengan alguna expresión en las próximas elecciones de medio tiempo, y haya, digamos, una forma de que este nuevo orden de el imperio de la fuerza y el desconocimiento de las cuestiones de carácter global. Nosotros estamos en un problema de ebullición climática global, con muchos conflictos internacionales por materias primas, por petróleo, que solo están agudizando esos problemas y que ponen en riesgo al mundo en su conjunto, a las comunidades, especialmente aquellas que tienen menos recursos. Chile sí que tiene que ver con estos temas. Nosotros somos un país pequeño que colabora poco con la contaminación mundial, pero que es extremadamente sensible a los efectos de la ebullición climática global. Por lo tanto, claro que tenemos cosas que decir y espero que no seamos neutros, y supongo que nadie aprobará los 1.000 millones que exige Trump para sentarse en su club. Sí, la Junta de Paz. Club de matones. Eso es. La Junta de Paz, que hay muchos países que ya han aceptado, entre ellos Argentina, por decir, Paraguay. Bueno, Giorgia Meloni, Italia dijo que no, Francia y Noruega dijeron que no. Y le retiró la invitación a Canadá. Además, la noticia también de que Trump oficializó la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. En fin, un escenario internacional bien interesante, intenso y desafiante también, ¿no? Así que eso es lo que le va a tocar también a José Antonio Kast. Seguimos el próximo viernes. Bettina Hort, Ignacio Walker, Cristian Monkever, Flavia Torrealba. Que tengan un buen día, un buen fin de semana. Chao. Muy bien. Buen fin de semana. La gente del sur con los incendios. Ya, chao. Sí, estamos todos ahí. Chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.